Hola, sean todos muy bienvenidos a esta lección de Escuela Sabática que pertenece al día de hoy, sábado 6 de enero, la cual se titula Enséñanos a orar. Para estudiar esta lección más a fondo debemos buscar diferentes citas bíblicas: Salmos 105:5, Colosenses 3:16, Santiago 5:13 y Salmos 44:22. Antes que nada, Fiorelli, ¿cuál es nuestro versículo para memorizar? Un día estaba Jesús orando y cuando terminó, se le acercó uno de sus discípulos y le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11, versículo. La creencia de que únicamente la oración espontánea es real parece prevalecer en algunos cristianos. Sin embargo, los discípulos de Jesús se sintieron inmensamente recompensados al pedirle que les enseñara a orar. Dios colocó un devocionario, Salmos, en el corazón de la Biblia, el cual no solo nos enseña cómo se oraba en los tiempos del antiguo Israel, sino nos enseña cómo debemos de orar hoy en día. Desde la antigüedad, Salmos ha dado forma a las oraciones del pueblo de Dios y a las oraciones de Jesús. Esta semana analizaremos el papel que desempeñaron los salmos para ayudar al pueblo de Dios a transitar su vida de peregrinaje y a crecer su relación con Dios. Debemos recordar que salmos son oraciones como tales, tienen un valor inagotable, no solo por su información teológica, sino también por que pueden enriquecer y transformar las oraciones individuales y colectivas. Esta semana estaremos examinando los salmos, específicamente en el contexto de las ocasiones en las que no nos va muy bien. Una manera sencilla de introducir los salmos en nuestra vida diaria es estudiarlo cada día y sacarle un tiempo. O sea, vamos a comenzar a leer los salmos desde el Salmo 1 y siguiendo el orden que tiene en la Biblia. También podemos leer los salmos según nuestro estado de ánimo. Hay salmos de lamentaciones, salmos de lamentación comunitario, salmos de peregrinación, salmos sapenciales, salmos de enojo y furia. Vamos a leer un poco nuestro folleto de cómo debemos leer los salmos. Bueno, en primer lugar leemos los salmos haciendo una sencilla reflexión y luego oramos. Meditar en el salmo implica reflexionar sobre sus diversos aspectos en modo en que los salmistas se dirigen a Dios y los motivos de la oración. Piensa en cuánto se asemeja tu situación a la experiencia del salmista y cómo podría ayudarte el salmo a articular tu experiencia. Te sorprenderá la frecuencia con la que te sentirás identificado con lo que lees. Si algo en el salmo te desafía, reflexiona. Por ejemplo, si el salmo te corrige en tus falsas esperanzas actuales con respecto a algo a lo que te enfrentas, no dudes en contemplar el mensaje del salmo a la luz de la persona de Cristo y su obra salvífica. Los salmos, como ya hemos estudiado en la semana pasada, nos ha ayudado a cada día fomentar nuestra vida diaria una oración y esperanzas. Y los salmos nos motivan cada día más a tener fe en Cristo Jesús, ya que estos nos ayudan a fortalecer nuestra fe, esperanza y nuestra vida espiritual nos ayuda a fortalecerla. Todos los cristianos entendemos de momentos difíciles, momentos de sufrimiento y desesperación, y los hemos vivido. Momentos en los que nos preguntamos ¿dónde está Dios? O ¿por qué Dios permite que nos sucedan estas cosas? Los mismos salmistas pasaron situaciones parecidas y por inspiración divina escribieron todo lo que les había acontecido. A menudo utilizamos los salmos en los cultos de oración en las iglesias que expresen ciertos estados de ánimo que nosotros tengamos. Esta restricción puede ser una señal de nuestra incapacidad o recelo para afrontarnos a ciertas oscuridades de la vida. Vamos a abrir un pequeño paréntesis. Cuando estamos afrontando un momento difícil, no nos acercamos a Dios con esa confianza, como abiertamente, como que hola, soy yo, vamos a hablar, Diosito. No, o sea, nos acercamos preguntándonos por qué, porque al fin de cuentas somos seres humanos y siempre queremos saber la razón de todo. Siempre, eso es curiosidad, normal. Orar los salmos nos da seguridad de que cuando oramos y adoramos, no se espera que censuremos o neguemos esa existencia. Porque como vemos, los salmos no se centran solamente en las cosas buenas, sino que le preguntan a Dios por qué. Los salmistas, en esos momentos de aflicción que ellos tuvieron, les preguntaban a Dios por qué y se acercaban a Dios hablándoles con total confianza. Y a pesar de que Dios sabía por todo lo que ellos estaban pasando, ellos lo decían,
¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Tú sabes que me está pasando tal y tal situación, me siento que me has abandonado, siento que ya no estás conmigo, no me dejes perecer. Fíjate la manera en que comienza el Salmo 44. El escritor habla de cómo en el pasado Dios había hecho grandes cosas por su pueblo. Van a venir muchas cosas que nos van a hacer sentir como que el Señor nos ha abandonado, pero no es así, no es así. Incluso en medio de los problemas, conoce la realidad de Dios y su amor. O sea, esto nos muestra de que a veces cuando estamos orando, vamos, nada más, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Redímenos a causa de tu constante amor. O sea, el amor del Señor es demasiado inmenso. Los salmos no solo permiten que los fieles articulen oración libremente. Los salmos supervisan su experiencia según las normas de Dios y la hacen llevadera al introducir la esperanza y la seguridad de la presencia de Dios. Para responder la pregunta a continuación, debemos leer el Salmos 22, que habla sobre un grito de desesperación, un grito de angustia y un canto de alabanza. Las palabras de lamentación de Salmos 22:1 nos ayudan a expresar nuestro dolor y sensación de soledad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y mi clamor? Estas palabras, por supuesto, son muy famosas en los cristianos, porque fueron las mismas que pronunció Jesús cuando estaba en la cruz. Lo que nos muestra la importancia de los salmos en la experiencia de Cristo. Con todo, incluso con el sufrimiento y las pruebas, también expresan estas palabras: anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Estas palabras se encuentran en Salmos 22:22. Debemos tener en cuenta que los salmos son muy importantes en la vida de cada uno de ustedes. Los salmos son oraciones y tienen un valor inescrutable en la vida de cada uno de nosotros. Los adoradores son guiados a dejar en las manos de Dios todas sus cargas, todas sus pruebas, su ira, su decepción, y a confiar plenamente en Él, porque el Señor es el único que nos da salvación. Vamos a leer esta pequeña parte que me gustó. En resumen, al darnos palabras para orar, Salmos nos enseña a mirar más allá de nuestra situación actual y por fe a ver el momento en que nuestra vida será restaurada por Dios. Es decir, que los salmos nos ayudan a expresar nuestro sufrimiento. Los salmos nos ayudan a expresar nuestro dolor, a dejar todo en las manos de Dios y a confiar en Él, porque Dios es el Todopoderoso y el que nos puede salvar. Probablemente todos nos hemos sentido en aquellos momentos de dificultades que Dios está lejos de nosotros. ¿Quién no se ha preguntado cómo ha podido suceder esto en esos momentos de aflicción? Los salmistas, como personas igual que nosotros, probablemente pasaron por algunos tiempos de dificultades. El Salmo 13 señala el camino para evitar otro error común, que es cerrarnos en nosotros mismos y en nuestros pensamientos. Si tú sientes una vez que se está soltando de Dios, recuerda que Dios cada día nos invita a nosotros a través de los salmos a confiar en Él. Los salmos son himnos y alabanzas para Dios que nos invitan cada día más a mantenernos fieles en Dios. Oh, restáuranos otra vez. Los salmos de lamento suelen entenderse como oraciones por personas que están pasando momentos difíciles, ya sean físicos, psicológicos o espirituales, o pueden ser las tres. Sin embargo, no por eso debemos saltarnos estos salmos, aún en los tiempos en los que estamos bien, en los que no tenemos esas dificultades. A veces puede haber un gran desacuerdo entre las palabras del salmo y la experiencia presente de su adorador. Sin embargo, los salmos de lamento suelen ser beneficiosos aún para personas que no están pasando por malas situaciones. En primer lugar, pueden hacernos más conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana general y que le llega tanto a los justos como a los injustos. Los salmos nos aseguran que Dios tiene el control y que nos da fuerza y soluciones en tiempos difíciles. Voy a volver a releer esto que les leí, ese pequeño parrafito, que dice: los salmos nos aseguran que Dios tiene el control y que nos da fuerza y soluciones en tiempos difíciles. ¿Por qué se lo estoy leyendo nuevamente? Se van a preguntar. Bueno, creo que en estos últimos tiempos vamos a tener muchas situaciones difíciles.
Así está escrito en la palabra. Que vamos a pasar por muchas situaciones difíciles, pero no está de más nunca recordar que Dios tiene el control y que será quien nos va a fortalecer en esos tiempos donde creemos no tener más fuerzas y sentimos la necesidad de ya, me tengo que rendir, ya. Ok. Incluso en este salmo, en medio de la angustia, hiciste temblar la tierra, Salmo 60, versículo 2, el salmista muestra su esperanza final en la liberación de Dios. O sea, debemos ser esperanzosos igual que el salmista, que él tuvo esperanza en la liberación de Dios. En segundo lugar, los salmos de lamento nos enseñan a ser compasivos con los que sufren. Al expresar nuestra realidad y gratitud con Dios, especialmente en público, debemos tener en cuenta a los más necesitados. Claro, puede ser que ahora lo estemos pasando bien, pero ¿quién no conoce a gente a nuestro alrededor que está pasando por situaciones complicadas? Este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. Impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que quienes le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismo. Sin embargo, no se negaba a sanarlos. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, quedaban convencidas del pecado. Y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. El Evangelio posee todavía el mismo poder. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? ¿Cómo se relacionan la oración y el canto según estos textos inspirados? Elena G. de White describe los salmos penitentes de David, por ejemplo, el Salmo 51, como el lenguaje de su alma y la oración que ilustran la naturaleza del verdadero dolor del pecado. Anima a los creyentes a memorizar estos textos. Los salmos ayudan a nosotros mismos a expresar nuestros sentimientos, nuestro dolor desde lo más profundo. Los salmos son muy importantes para la vida de cada uno de nosotros, ya que desempeñan un valor inocultable en la vida de nosotros. Durante esta semana hemos estado hablando de los salmos y hemos estado viendo que los salmos son oraciones y son himnos también. Cuando oramos y cantamos los salmos, asumimos la audacia y el valor y la esperanza de los salmistas. Es decir, los salmos nos ayudan muchísimo en la vida. Vamos a leer esta pequeña parte. Al mismo tiempo, los salmos nos revelan los destellos de la ferviente intercesión de Cristo en nuestro favor. Pero Él siempre vive para orar por nosotros. Incluir los salmos en la oración y en la adoración hace que la comunidad de creyentes sea consciente de toda la gama de la experiencia humana y nos ayuda a crecer como personas. Vamos a leer estas pequeñas preguntas para meditar y dialogar. ¿Por qué la adoración espontánea, no guiada, no es la única manera de orar? ¿Cómo puede beneficiarse nuestra vida de oración en los salmos o las oraciones bíblicas? ¿Cómo pueden enriquecer los salmos en nuestra experiencia de oración comunitaria? Analiza algunas formas prácticas en tu iglesia local. Puedes fomentar el uso de los salmos en el culto de la adoración. Es decir, debemos fomentar los salmos en el culto divino de cada sábado. Y la última pregunta es, ¿qué revela Salmos acerca de la complejidad de la peregrinación humana, de la fe y el poder de la gracia sanadora de Dios? Estas preguntas son para dialogar en tu escuela sabática. Espero que el Señor los ayude a poder incluir los salmos en cada día en su vida, porque los salmos nos ayudan a expresar, son oraciones, son cantos, son himnos. Debemos utilizarlo cada día, porque esto nos ayuda a fortalecer como personas. Un fuerte abrazo, esperamos que sigan aquí presentes con nosotros. Bye.